Hola, Esloa, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, a teacher. Ahora sí, ya te chiré. Se ha cortado mi internet, así que ahora me conecto con desde mi equipo celular. Esperemos que funcione. Eh, permítanme. Ya, entonces decía el código ORCID, ¿no? Se pueden crear de forma gratuita. Y les quería mostrar lo siguiente. Esta revista es una de las revistas principales, es el número 213 a nivel mundial de habla hispana, ¿ya? En tema de educación. Entonces, esta es una revista, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver revisores, ¿ya? ¿Cuántos revisores tiene esta revista? Está un poquito lento. Ahí está. Esta revista dice que tiene ¿cuántos revisores? ¿Logran ver? Y el 54. 1054 revisores y representan estos 1054, están divididos en, o son de 53 países, o sea, son de 53 países cada uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, mira, toditos tiene ID, 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 logran ver, ¿no ve? ¿Se ve, no ve? Sí, Sí. se ve. Pues digamos que yo quiero saber quién es este señor. Ah, no tiene. Esta señora aquí, o este señor. Vamos a ver los dos. Pues simplemente hago clic ahí en el ID. ¿Ya? Hago clic ahí y automáticamente me bota al código ORCID de este señor. Mira, dice este es la señora Victoria Aguilar Pereira. Pereira, su nombre, su apellido, ¿no? Esto es Educación, Universidad de Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, no sé. Es doctora en psicología, ¿no? Las obras que ha escrito. Aquí está todo su currículum, donde ha trabajado, todo eso. Pero hay otros, escucha, como para desmayarse también, ¿no? Es tremendo. Isidro Aguillo, en biografía Hetziger, supongo que ahí trabaja, empleo, las obras que hace, ¿no? Ahí está, todos sus documentos escritos. Ese es el ORCID, ¿me dejo entender? Sirve para colocar tu biografía personal, profesional, académico, para eso sirve. Ahora, si no quieres colocar, solamente quieres colocar tu nombre, tu correo electrónico para que te conozcan, para que te contacten, simplemente pones eso. O sea, cada quien pone a su manera lo que quiere poner. Tiene ya campos ya predefinidos, digamos, ¿no? Voy a abrir dos más. Pues aquí, por ejemplo, él es Emilio Álvarez Arregui, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, este señor, ahí está su biografía en extenso, ¿no? Y aquí está sus empleos. ¿Ah? Para eso sirve, o eso es el ORCID, ¿ya? Pues les invito a que créense como futuros o como investigadores, ¿ya? Créense, es como el DNI, como el carnet de identidad, ¿ya? Del investigador. Entonces, volviendo al tema, ahora lo reemplaza todo. Cuando se escribe un artículo científico, simplemente se coloca el nombre completo, el nombre y el ORCID, ¿ya? El ORCID nada más. Entonces, en el ORCID, si uno quiere verificar quién es quién, entonces entra a su ORCID y ya está, ¿no? Entonces, tú te evitas de colocar toda esa información. Ya, uno más voy a volver a la presentación. Aquí, ¿están viendo Google? Revista Comunicar. Sí.
¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a ver números publicados. Vamos a entrar a una revista o a un artículo científico. Entonces, por ejemplo, esta revista ya ha sido publicada. Entonces, cada artículo se publica de forma general, como si fuera un libro. Después se publica separado, uno por uno, ¿ya? Pues digamos esto, mira. Primer artículo. Y van a ver cómo colocan sus datos personales. Mira, ahí está. Mira, ahí está el título, ¿no ve? En español, en inglés, y aquí están los autores. Y ahora, como este es digital, ahorita vamos a ver en PDF. Simplemente aquí ponen, ¿qué ponen aquí? Ponen correo electrónico o algo así. No, solo el ID, ¿no ve? Que es el código ORCID. Ahora, si abrimos este documento en PDF, aquí está PDF, ahí vamos a ver, ¿no? Se ha descargado. Vamos a abrir enseguida. Está tardando en esto. Ya, pero aquí ya se han dado cuenta, ¿no? Está todavía solamente con ese símbolo de ID que es el código ORCID. Pero cuando ya es en PDF, generalmente ya se coloca en extenso, o sea, el código. ¿Cuál es el código? Esto, ¿no ve? Lo que está marcado. Este es el código ORCID. Si esto ponen, por ejemplo, cualquier lugar, obviamente dentro de lo que es el ORCID, automáticamente va a salir mi nombre. ¿Ya? No, o sea, no va a salir otro nombre. Entonces, un código ORCID es asignado, es como un DNI, como un CI, ¿no? Ahí está, ¿logran ver? A ver, voy a agrandar un poco. Aparte de que está ese símbolo de código ORCID, aquí está, ¿no? Ahí está, dice, investigadora, tantos, ¿no ve? Y aquí está su código ORCID, ¿logran ver, no ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, Entonces, sí se ahora, ve, sí, Yatsiri. ahora, por ejemplo, aquí está todavía afiliación institucional, correo electrónico. En muchas revistas simplemente es ya el nombre y el código ORCID, así como está. Muy bien. Todo, ¿ya? Entonces, ese es el Ujú. código ORCID. Entonces, también ahora, hoy en día se utiliza solamente de esa forma, ¿ya? Entonces, anteriormente era así, pero ahora estamos con el código ORCID, ¿ya? Luego, el tercer elemento de lo que es la revista llega a ser el resumen. El resumen se hace una vez terminado eh, el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, esto veremos la siguiente clase, ¿ya? Creo que ya estamos cansados también. Hasta el día martes, entonces, ustedes lo que van a hacer ahora simplemente es tener ya bien definido el título, me van a leer el título ya consolidado y me van a ir planteando y buscando información bibliográfica, libros, artículos, periódicos, principalmente artículos científicos y libros, ¿ya? Relacionados con su tema de investigación. ¿Me dejo entender? Entonces, ese trabajo vayan adelantando, ¿ya? La siguiente clase simplemente vamos a correr cómo se hace y ya está, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, una pregunta. Usted dijo que nos iba a mandar el formato, sin embargo, antes que nada, ¿es el formato en 2 columnas No, del artículo? en una sola columna, ¿ya? Pero eso puede variar, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a proporcionar esto para esta revista que vamos a publicar, pero otras revistas pueden ser de 2 columnas, ¿ya? Entonces, eso va a depender de cada revista, ¿ya? Pero por lo pronto es de una sola columna. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Bien, entonces hagamos evaluación. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Estaba Bien, interesante? maestro, ha sido bastante didáctico. Agradezco. Se ha Ok. entendido, licenciado. Y muy interesante aparte de eso y vamos a
Al menos mi persona va a aprender a hacer el trabajo investigativo que se nos está encomendando. Ok, perfecto. Bien, entonces nos vemos el día martes, igual a las 20 horas, ¿ya? Entonces, que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Muy buenas Yatichiri. noches. Muchas gracias.